senador Javier Corral, secretario de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía en la Cámara Alta. Javier, ¿cómo te va? Primitivo, un gusto saludarte y por supuesto saludar a todo el público. Igualmente, Javier, platicábamos hace unos minutos con Rubén Moreira, el diputado y coordinador parlamentario del PRI allá en San Lázaro, y él decía que esta facultad o esta posibilidad que se abre al exigir la presentación de la CURP para realizar diversos trámites o para solicitar diversos servicios, como por ejemplo la contratación de la telefonía celular, abre la posibilidad para ubicar y geolocalizar a cualquier persona sin orden judicial. Y bueno, eso también abre las puertas a un estado policíaco. ¿Qué opinas? ¿Qué respondes tú a estas declaraciones? Es una revoltura de cosas lo que ha dicho Moreira, por lo que me estoy enterando, porque en la CURP, en la Ley de Telecomunicaciones, no se dice eso, ni tiene que ver con la CURP biométrica, que eso está en otra ley, en la Ley de Inteligencia. Debo decirte que lo único que se establece en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en un transitorio, es la obligación que tendrán los operadores de telecomunicaciones de solicitar a quien compra un chip para poder operar un dispositivo móvil telefónico una identificación para asegurarnos que todas las líneas telefónicas, Primitivo, estén asociadas a una persona. Con relación al tema de la geolocalización, debo decirte que este es un artículo que tiene en nuestro país 10 años vigente, porque no se ha modificado en forma alguna la redacción en la nueva ley de cómo está actualmente. O sea, la geolocalización tiene 10 años de vigencia en México, ha servido como un instrumento muy importante en la colaboración con la justicia y la seguridad pública, porque se trata de una norma que permite a una autoridad competente solicitar a un operador de telecomunicaciones la ubicación geográfica en tiempo real de un dispositivo móvil. Y esta disposición está condicionada a que se realice en términos de las leyes aplicables. Y una de las leyes aplicables, pues, ni más ni menos, es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el artículo 303 obliga a que una vez que la autoridad solicita al operador una búsqueda por geolocalización en tiempo real, tiene que ratificar esa solicitud ante un juez de control para su autorización por lo menos 48 horas después, a lo más 48 horas después. Y en ese sentido, no es tal que no tenga un control judicial. Lo tiene, pero lo tiene 48 horas después. ¿Por qué? Porque imagínate que en tratándose de un secuestro, de una desaparición, mandemos a ese trámite burocrático, ¿no? A ver si el juez está en ese momento, y entonces dificultaríamos o pondríamos en riesgo pues no solamente la libertad, sino en ocasiones la vida de una persona. Este mecanismo, además, fue sancionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, allá en el 2014, como ahora, algunas voces expresaron su preocupación por la geolocalización, pero mucho más por el tema del almacenamiento de datos. Claro. Y entonces fueron a la Corte y en un procedimiento de amparo indirecto, convalidando y validando la constitucionalidad de ambas disposiciones. ¿Por qué? Porque lo contextualizó en un marco de la seguridad pública, de la persecución de delitos de alto impacto. Entonces, yo lamento muchísimo que de la magnificación estén pasando ahora a la distorsión informativa, a la mentira, incluso a la obcecación. ¿Por qué? Porque la reforma en telecomunicaciones, Primitivo, tuvo un ajuste mayor, y que la oposición no sepa ni siquiera reconocer cuando el gobierno rectifica, pues la verdad deja un antecedente muy, muy lamentable, pierde credibilidad moral, pierde toda fuerza política, pero también pues termina dándole una inutilidad
al diálogo, al intercambio de ideas, a los conversatorios, a las propuestas. Eso te iba a preguntar, Javier. Tú Sí. organizaste los conversatorios. ¿Qué tanto de lo vertido ahí se tomó para modificar esta reforma? Todo lo que ha sido señalado como preocupación todo lo que incluso aquellas expresiones de manera indirecta podían significar o interpretarse como mecanismo de pérdida, se eliminó. A ver, estamos perdiendo la comunicación, Javier. Vamos a tratar de retomar el enlace porque de repente como que se corta mucho lo que estás diciendo y no alcanzamos a entender, y es muy importante pues conocer el punto de vista pues, del propio senador Javier Corral, pues en torno a todo lo que se ha dicho, porque ciertamente hay posturas muy encontradas, y lo que queremos saber es encontrar los justos medios. ¿Hasta qué punto estas reformas o la ley federal de telecomunicaciones va a ayudar a pues, mejorar las condiciones de los mexicanos en cuestiones, por ejemplo, de la brecha digital, o en cuestiones de seguridad también, por supuesto, en cuestión de regular a los diferentes entes que operan las plataformas y también los medios de comunicación de todo tipo, y hasta dónde sí hay una posibilidad de vulnerar las garantías individuales. Como siempre ocurre en estos casos, bueno, pues se dan estas discusiones, y en esta situación lo que hemos visto en los últimos días es una discusión muy álgida. ¿Podemos hacer una pausa y regresar con el senador Javier Corral? ¿Sí? Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
No los ocupes, porque así tu dispositivo móvil no gastará energía en estar buscando una red Wi-Fi o una conectividad Bluetooth. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. Escuchas a José Cárdenas. Con 30 minutos, retomamos la comunicación con el senador Javier Corral, secretario de la Comisión de Radio y Televisión y Cinematografía. Javier, nos platicabas el efecto o las aportaciones que se dieron en los conversatorios que tú organizaste para modificar la propuesta que se había enviado originalmente. Sí, no sé si se alcanzó, Primitivo, a escuchar que habían participado 89 expertos en distintos ámbitos, desde la academia, las organizaciones sociales, obviamente la industria de la radio y la televisión, los operadores de telecomunicaciones y colegios de profesionistas, en fin. De esas propuestas yo creo que se recogió entre un 70-80%, particularmente porque varios de los ponentes coincidían en el rediseño del órgano regulador, o más bien, en el rediseño que habían tenido las atribuciones de la anterior IFT en la nueva Agencia de Transformación Digital. Sí. Había una concentración en esa agencia que terminaba colocando una actividad estratégica en todos los sentidos, pues en un modelo unipersonal, vamos a decirlo de esa manera. Ahora hemos transitado a la construcción de un órgano regulador que tiene independencia técnica, operativa y de gestión, que es un cuerpo colegiado que estará integrado por 5 comisionados con experiencia en el sector de las telecomunicaciones, que será propuesto por la Presidenta de la República, que serán ratificados por el Senado, y que va a tener a su cargo toda la regulación de ambos sectores, tanto para el otorgamiento, la renovación, la revocación de concesiones en radio y televisión, en audio y televisión restringidos, en internet, en telefonía, en satélites. Entonces, esa parte fue una de las que con mayor intensidad se abordó en los conversatorios y hubo muchas propuestas, incluso qué tipo de funciones y atribuciones debía tener. Había quienes decían que por ningún motivo debía tener funciones de competencia, además así lo dice la Constitución en la reforma de diciembre pasado, eso se lo da a la Agencia Antimonopolios. Entonces, hubo una escucha, y ahí es donde yo insisto, es muy lamentable que habiendo generado un diálogo amplio, plural, democrático, hoy ni siquiera eso se reconozca, porque pues hay una actitud de descalificarlo todo. Javier, quienes critican la creación de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, pues dicen que la presidenta pues llevará a mano, o el encargado, la presidenta en este caso, pero quien sea presidente de la República, tendrá la posibilidad de nombrar a los integrantes de este cuerpo colegiado. Entonces señalan que es una autonomía simulada. ¿Qué respondes? A ver, en primer lugar, efectivamente la presidenta los va a proponer, ella los va a nombrar y el Senado los ratificará. Ese es el diseño mediante la figura de órgano desconcentrado que hoy es posible, porque, como tú sabes, se eliminó las autonomías en materia de telecomunicaciones, de competencia económica. Por supuesto que yo hubiera preferido, y así fue mi postura en el Senado el año pasado, que permanecieran las autonomías. Pero en este modelo, ese es el que va a prevalecer. Sin embargo, yo soy testigo de que quien más insistió en que se eligiera efectivamente un órgano colegiado con autonomía técnica, operativa y de gestión fue la propia presidenta, porque correcto, ella dice y dijo, y así también lo plasmamos en el dictamen, que se tenía que privilegiar los criterios técnicos. Siempre, Primitivo, en muchas de las decisiones que el Estado toma, en el tramo final de la decisión siempre hay discrecionalidad política. Lo que tenemos que generar o acotar lo más posible esa discrecionalidad. El que sea un órgano colegiado
el que tenga que deliberar de manera pública, en el que se puedan conocer sus decisiones, sus votaciones, hace que efectivamente el desempeño sea técnico y no político. Y bueno, aquí lo que yo podría decir es que México en este tema, se ha optado por el modelo COFETEL que teníamos cuando existía la Comisión de Comunicaciones y Transporte, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, perdón, y que estaba adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependiente del Ejecutivo. Oye, Javier, esta pregunta también es insistente porque mucha gente nos hace este cuestionamiento. ¿Por qué es necesaria la presentación de la CUR? ¿Por qué se hace indispensable? No, en el dictamen de telecomunicaciones no es obligatorio la presentación de la CUR. Aquí, en el transitorio, tú puedes identificarte para comprar un chip telefónico con una documentación oficial, con una identidad oficial, identificación oficial. Puede ser una licencia a manejar, puede ser una credencial para votar, lector, un o puede pasaporte. ser, exactamente, ahí no, o un pasaporte. Ahí no se obliga a presentar la CUR. Correcto. Javier, ¿queda garantizada la libertad de expresión? Muchos hablan de censura, de discrecionalidad a la hora de tomar las decisiones a través de la propia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. ¿Cómo se van a ponderar todas las decisiones que se puedan tomar? Yo te puedo asegurar que en la nueva ley no hay una taxativa o un límite o una restricción que no esté considerada en la Constitución, porque hay que decirlo con toda claridad. En la Constitución se establecen los derechos y las libertades en materia de expresión, información y derecho a la información. Y también ahí se establecen los límites. Esos son los únicos que puede reproducir la legislación. Ir más allá de lo establecido por la Constitución la haría de suyo inconstitucional y por lo tanto inútil. No hay una sola expresión, además, que pueda constituir un mecanismo de previa censura. En todo caso, lo que está ahí planteado son sanciones ulteriores, particularmente en el caso de la suspensión precautoria de transmisiones que violenten los derechos de las audiencias. Y digo precautoria porque se tiene que establecer un procedimiento, incluso antes de establecer el procedimiento de carácter administrativo, la ley señala un previo apercibimiento, que no es otra cosa más que llamar la atención del concesionario sobre cierto contenido, de cierta emisión, de cierto programa o segmento de programa que esté violando los derechos de las audiencias para que se corrija. Y si se corrige, pues simplemente no hay procedimiento. Entonces, no hay mecanismos de previa censura. Obviamente se eliminaron el 201, el 202, el polémico 109 de la suspensión de señales, porque ahí decía, de las plataformas digitales. Pues yo te aseguro que en el marco de derechos y libertades que establece la Constitución, así como de sus límites, la ley es un fiel reflejo. Correcto. Pues, Javier, muchas gracias. Te tengo que preguntar, perdón que abuse, pero te tengo que preguntar del caso de César Duarte. Finalmente en Estados Unidos, pues el fallo en torno a las acusaciones que tú habías hecho por la sustracción de $25 millones, el fallo fue favorable para Duarte. ¿Vas a tener que pagarle? ¿Vas a tener que indemnizarlo? Estamos ante un mentiroso, es un cínico, A ver. Que ahora se pasea por Chihuahua y hasta anda en las pistas de baile y en los bares de Chihuahua, no otra cosa más que ostentando la protección y la impunidad que le brinda César Duarte. Mira, estamos ante un mitómano, hay que recordarlo. Hay que recordar a este personaje que tiene 21 órdenes de aprehensión. A ver, 21 órdenes de aprehensión. Ha sido el político, yo creo que en la historia de México, que ha acumulado más órdenes de aprehensión por delitos de peculado. No es cierto que fue absuelto, no es cierto, Primitivo, que lo absolvieron. No lo exoneraron porque no era ningún juicio penal, ni siquiera era de autoridades financieras. Esta fue una demanda de carácter civil
que promovió la Fiscalía General del Estado, menos yo como persona, ¿verdad? O sea, esto fue una acción institucional. Se contrató un despacho de Texas, de Houston, que tiene experiencia en la recuperación de activos, sobre todo aquellos que se han conseguido o comprado en Estados Unidos con recursos de procedencia ilícita o que son fruto del peculado, del robo público. Bueno, este despacho se le consiguió porque ya había tenido experiencia en el caso de Veracruz, del otro corrupto Duarte de Veracruz. Bueno, debo decir que nosotros dejamos encaminados. De hecho, se hizo un contrato, nunca se le pagó un solo dólar o peso a este despacho porque las condiciones quedaron de que ellos se llevarían una proporción de los bienes que se recuperaran por los actos ilícitos o los actos indebidos. Pero María Eugenia Campos, que lo protege, que lo liberó, que le está regresando sus bienes, que le está dando oportunidad en medios de comunicación porque le maneja campañas muy favorables de protección, cruzó los brazos, o más bien los bajó, como se dice, ¿no? Brazos caídos. Sí. Y nunca colaboraron con el despacho de Estados Unidos. Ellos les estuvieron alrededor de 4 años pidiendo información, pidiendo evidencias y documentos que ellos ya habían visto. Pero como María Eugenia Campos está muy comprometida con Duarte, pues fue parte de la nómina secreta de él, abandonó el caso. No es cierto entonces que se le absolvió o se le exoneró. No ha negado Estados Unidos la existencia de las 50 propiedades. Bueno, es que debo contarte que originalmente nosotros habíamos identificado 12 propiedades de César Duarte en Estados Unidos, algunas en Arizona y otras en Texas. Este despacho, que tiene una infraestructura impresionante en términos de investigación y sistemas de inteligencia, ubicó 50 propiedades de César Duarte. Y obviamente era muy importante recuperarle al pueblo de Chihuahua pues estos recursos, porque todo eso se compró con el dinero que se robó. Pero abandonaron el caso. Y entonces han hecho toda una manipulación y una distorsión, pues porque sigue maiciando a muchos, tiene mucho dinero, sigue aceitando la red corrupta y corruptora en Chihuahua, Primitivo. Muy bien, entonces es falso que haya sido exonerado y todavía más falso que tengas que pagarle millones de dólares. Y todavía más falso que yo haya presentado la denuncia demanda, en su contra. Pues porque la ¿Fue un verdad asunto institucional entonces? Pues sí, claro, fue la fiscalía, Claro. y hay un contrato firmado por el fiscal general del Estado con este despacho. Muy bien, pues te agradezco mucho, senador, que nos tomes la llamada. Un abrazo, Javier. Oye, Primitivo, gracias por el espacio, por la oportunidad de este intercambio que hemos tenido hoy. Gracias, buenas noches, el senador Buenas Javier noches, Corral. hasta Vamos a luego. hacer una pausa, volvemos. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.